¿Qué tal? Buenos días. Queríamos en esta mañana invitarte a leer un texto del profeta Miqueas en el capítulo 6. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 8. Dice así: ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre y mujer, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide el Señor de vos. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El profeta Miqueas es un profeta llamado de los profetas menores porque su libro es muy cortito. Él fue un contemporáneo del profeta Isaías. Todos sabemos, Isaías escribió, o su libro trata, por lo menos es el libro más extenso, segundo libro más extenso de toda la Biblia. Miqueas es contemporáneo de Isaías y es como esta relación entre el profeta Ageo y el profeta Zacarías, que también predicaron al mismo tiempo. Uno grandilocuente, con una gran oratoria, y el otro sencillo, Ageo o Miqueas, sencillo, al grano, como decimos nosotros, al hueso. Este profeta que habló en tiempos de gran injusticia, de gran opresión. El capítulo 6 nos relata y nos da la imagen de una corte de justicia, donde allí Dios se presenta como acusador y como juez, donde hay un cargo o cargos hechos ante esa sociedad en la cual Miqueas vivía, una sociedad injusta, opresora, corrupta, empezando por sus líderes. Y también existe allí entonces una sentencia, se los declara culpables y después una sentencia. Bueno, todo eso es el capítulo 6. Léelo después en tu casa. Pero el punto álgido es estos versículos que hemos leído. Un poquito antes, Dios denuncia al pueblo, a la sociedad, de que se habían olvidado de Él. Era como que estaban en un hastío, ¿no? Dios les recuerda su gracia, su amor, cuando Él los había salvado de Egipto, cuando Él los había llevado por el desierto y los había llevado a la tierra prometida. Relata con puntos y comas acciones que Él había tomado. El pueblo se había olvidado. Cuando nos olvidamos de Dios, cuando una sociedad se olvida de Dios, comienzan las injusticias, comienza la opresión, comienza la corrupción. Y esto es lo que ocurría en la sociedad de Miqueas. El pueblo se había olvidado de un Dios de amor, de un Dios de gracia, de un Dios que quería estar cercano, que estaba cercano. Ahora, la pregunta dice: ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Era la pregunta que se hacía Miqueas o que se hacía el pueblo después de la acusación. ¿Y cómo me voy a presentar delante de Dios, ¿no? Esta es la pregunta del millón. Es la pregunta que nos podemos hacer en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Cómo me voy a acercar a Dios? ¿Cómo me voy a relacionar con Dios? Ahora, la primera respuesta que el pueblo da es la respuesta que da la religión. La religión da la respuesta siguiente: ¿con qué me presentaré delante del Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Cómo voy a restablecer una relación con Él? Me presentaré ante Él con holocaustos, becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? Está hablando de un sistema religioso que existía en la época, por el cual Dios mismo había establecido que para conectarse con Él tenía que haber un sacrificio. Todo esto prefiguraba a Jesús, a Cristo. Apuntaba a Cristo, dice la carta a los hebreos. Claro, pero ellos lo habían establecido como un ritual, ¿no? Y entonces, casi como que se habían copiado de los rituales de las naciones paganas, donde estas naciones paganas también tenían dioses, entre comillas, dioses falsos, a los cuales adoraban, y que los conectaban se conectaban con ellos con rituales.
Ahora, estos dioses eran los dioses de los poderosos. Eran los dioses que respondían a un montón de sacrificios, a un montón de esfuerzo, dice aquí, a millares de carneros, 10.000 arroyos de aceite, inimaginable, ¿no? Estas eran las religiones de los poderosos. Entonces, la idea que el pueblo tenía, esta nación corrupta, era que cuanto más hagas para Dios, cuanto más rituales tengas, cuanto más esfuerzos pongas ritualísticamente hablando, entonces Dios más te va a escuchar. ¿Y quiénes podían hacer esto? ¿Quiénes podían matar 10.000 carneros, derramar 10.000 arroyos de aceite, matar a los becerros más gordos? ¿Quiénes? Los poderosos, los que tenían medios, ¿no es cierto? O esta religión a la cual también el profeta denuncia, la forma equivocada de acercarnos a Dios, era destructivo de la familia. Dice, voy a presentar a mis primogénitos. Las religiones paganas y las ideologías modernas destruyen al prójimo, destruyen la imagen de Dios, destruyen la familia, destruyen el sentido de comunidad. Dice, voy a presentar a mi primogénito para acercarme a Dios, ¿no? Este era el concepto que tenía el pueblo, este pueblo corrupto, esta sociedad. ¿Cómo me voy a relacionar con Dios? Bueno, haciendo este tipo de cosas. Ahora, nada más alejado que este Dios tremendo que describe Miqueas. ¿Quién como este Dios? Esto significa el nombre de Miqueas. No hay Dios como este, es incomparable este Dios. Este Dios nivela para todos lados. Dice, Dios no quiere cosas de vos, Dios quiere tu vida. Dice el Salmo, sacrificio y ofrenda no te ha agradado, entonces he aquí vengo. Y esto sintetiza la expresión o el deseo de Dios expresado en Miqueas. Dice, no quiero tus cosas. Escuchá bien lo que te digo, ¿eh? En este tiempo, Dios no quiere tus cosas, no quiere tus sacrificios, tus conceptos de ritualidad. Dios quiere tu vida. ¿Y cómo se expresa tu vida? Lo que Dios pide es un estilo de vida. Fíjate cómo dice Dios, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Todo lo que Dios pide de vos es positivo. No hay nada de lo que menciona aquí que sea negativo. Es proactivo, es pro vida. Y lo sintetiza de una manera muy sencilla el profeta Miqueas. Habla en términos del gran mandamiento hacia el prójimo y del gran mandamiento hacia Dios. ¿Te acuerdas de esos dos mandamientos que sintetizan todo el deseo de Dios para nuestras vidas? ¿Qué significa la relación con Dios? Significa amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, toda tu mente, etc. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y Miqueas lo sintetiza. ¿Qué es lo que Dios quiere de vos? Quiere tu vida en dos términos. Yo lo voy a sintetizar en una frase rápidamente. La relación que Dios quiere tener con vos se expresa en acciones concretas que parten de motivaciones correctas y que vienen de un corazón o de una vida que ha sido transformada y reconciliada con Dios. Lo voy a volver a repetir, quizás lo quieras anotar. Esa relación que Dios quiere con vos se expresa en acciones concretas que parten de un corazón o de motivaciones correctas, y que surgen de un corazón o una vida que ha sido transformada o reconciliada con Dios. Y ahí está el punto: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En primer lugar, se expresa en acciones concretas. ¿Qué dice aquí? ¿Qué Dios espera de vos? Hacer justicia. La palabra justicia ahí es la palabra que en el hebreo se puede escribir mispa, y que es una palabra que habla de una reparación de relaciones que impliquen una igualdad, que impliquen una equidad, una reparación de lo que Dios esperaba, de que todos los hombres y las mujeres
tuvieran entre ellos una relación que reflejara lo que ellos eran, imagen de Dios. Acciones justas que reflejan el carácter de Dios. ¿Qué espera el Señor de vos? Acciones concretas que reflejen el carácter de Dios. Ahora, ¿cómo era esto sintetizado? Después lee Mateo capítulo 25 en la Biblia. Mateo capítulo 25 dice, al final de los tiempos, Dios va a establecer va a poner un termómetro, el termómetro de la espiritualidad. El termómetro de la espiritualidad, ¿sabes cuál es? ¿Cómo has tratado a tu prójimo? ¿Cómo trataste a tu prójimo? Si hiciste justicia o no hiciste justicia. Si buscaste reparar. ¿Qué palabra? Reparación. En este tiempo tan doloroso. ¿Qué espera el Señor de vos? Acciones concretas que busquen la reparación de lazos quebrados, de relaciones que han sido destruidas, de opresión, de sufrimientos. La palabra es reparación y esto expresa el carácter de Dios. De una forma muy sencilla o muy concreta, estas acciones tenían que ver especialmente con aquellos que los demás no mirarían. 4 personas o 4 tipos de personas: la viuda, el huérfano, el pobre y el extranjero. ¿Qué quiere el Señor de vos? Que te expreses en acciones concretas que reflejen el carácter y la justicia de Dios hacia aquellos que han sido olvidados, aquellos que han sido corridos del plano evidente, ¿no es cierto?, de la fama, del éxito. Hoy en día diríamos también quizás los sin techo, los abuelos y las abuelas que han sido corridos, que están después de años de trabajar, están olvidados, luchando, las madres solteras en determinadas realidades. El Señor nos está esperando, nos está desafiando. ¿Cómo vas a expresar tu espiritualidad en este tiempo? Se expresa en hacer justicia, en acciones concretas que buscan reparar y que expresan el carácter de Dios. Yo pensaba en forma personal, desde nuestras vocaciones. Después quiero que leas los versículos 9 en adelante, donde el profeta está pidiendo cosas muy, muy prácticas que hablan de una justicia que se expresa en las vocaciones laborales, que muestran una integridad. Habla de balanzas, habla de pesas que no sean engañosas, hablan de acciones que no sean escasas y detestables, sino que abran el corazón. Habla de no hablar mentira, habla de no ser colmadores de rapiña. Dios está esperando que de forma personal en este tiempo reflejemos esa relación con Él a través de acciones concretas. ¿Qué espera el Señor de vos? Que haga justicia de forma personal, de forma comunitaria, que el Señor nos guíe a cómo hacerlo, que pongamos esto en oración. Sabemos que es un proceso y quiero decirte, nunca es un buen momento para hacerlo. Nunca es un buen momento para hacerlo. Siempre tendemos la excusa de la comodidad, ¿no?, o de las circunstancias. No es el momento apropiado para mi vida. Pero ¿qué espera el Señor de vos en este tiempo, como en tiempos de Miquea, de gran opresión y sufrimiento? Acciones concretas que reflejan la justicia de Dios, hacer justicia, buscando la reparación. ¿Sabe lo que hacen estas acciones? Levantan una nueva sociedad que refleja, y este es el deseo de Dios, que luchemos por extender el reino de Dios de esta manera. Lee el capítulo 4, cuando el profeta tiene una visión del final de los tiempos, cuando dice que se van a convertir las armas en herramientas de trabajo, cuando se van a reconstruir las ruinas de una sociedad. Y este profeta está hablando de estos tiempos, nosotros que tenemos a Cristo, este Cristo que ha venido para extender su reino y ha llamado a su iglesia para ejercer y para hacer justicia. ¿Qué espera el Señor de vos? Hacer justicia. En segundo lugar, esta justicia se expresa en acciones concretas que parten de las motivaciones correctas.
Hacer justicia, amar misericordia. Misericordia hace alusión a la palabra Gesed. Gesed es una palabra riquísima en el hebreo antiguo que refleja el amor comprometido, que es reflejo del amor de Dios hacia nosotros, que vamos a hablar en un momento. Nuestras acciones no son meros actos automáticos porque se transforman otra vez en un ritual, sino, dice, que parten de un corazón que ve al otro como vinculado con uno en una relación de vida profunda. Esto es amor. Hacer justicia, amar misericordia, hacer justicia desde una motivación profundamente arraigada en el amor al prójimo. Esto va más allá del sentido del deber. Sabemos que tenemos que hacerlo. Esta sociedad, cada vez más alejada de Dios, va perdiendo el sentido del deber hacia el prójimo. ¿Qué obligación tengo? ¿De dónde tengo que saber? No, por una cuestión instituida o socialmente acordada. No, Señor, ¿dónde está eso? Cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos del concepto de justicia y de amor al prójimo. Pero qué maravilloso es aquí donde dice amar misericordia. Es un reflejo de ver al otro como a mí mismo y de verme a mí mismo en el otro, de buscar que el otro sea dignificado y acercado. Acá hay un concepto que es la palabra pacto, y era la búsqueda de que el otro sea acercado a una relación donde yo estoy vinculado con el otro en un amor que es un pacto, en un amor que simboliza toda mi vida, es un amor comprometido. Y pienso que estas acciones concretas no solamente son acciones, sino también son palabras, son expresiones donde buscas involucrar a la otra persona de tal manera. Yo lo digo así en términos de evangelismo, hablar de ese amor profundo que ha transformado nuestras vidas, de lo que vamos a hablar en un momento más. Así que acciones concretas que parten de las motivaciones correctas. En este tiempo no podemos abrazar, pero a veces ese abrazo junto con esa acción o esa sonrisa o esas palabras de amor reflejan lo que hay en nuestro corazón, reflejan que algo diferente, que no es una mecánica, no es un programa, no es un plan. Y quisiera alentarte de qué forma no solamente vas a hacer cosas, sino expresar lo que tiene que haber en tu corazón, ese amor profundo. Acciones partidas de motivaciones correctas, que surgen de un corazón y una vida que ha sido reconciliada con Dios. Aquí partimos entonces en la segunda tabla de la ley, ¿no? Que en realidad era la primera, que es amar a Dios. No es posible amar al prójimo si no amamos a Dios. O no es posible amar al prójimo si no hemos sido alcanzados por el amor de Dios. Por eso el profeta termina aquí poniendo el fundamento de este hacer justicia y amar misericordia, que es humillarte ante tu Dios. No es posible cumplir con aquello si no hemos sido tocados por Dios. El problema de aquella sociedad era que se había alejado tanto de Dios que se terminó alejando del prójimo. Y Miqueas tiene que ser tan práctico para decirle, ¿querés saber cómo te alejaste de Dios? ¿Querés saber cuán alejado de Dios estás? No me digas que orás todo el tiempo, ni que haces esto o aquello o lo otro. Te quiero mostrar cuán alejado de Dios está. Mirá cómo tratás a tu prójimo, especialmente a los olvidados, a los que no te van a traer éxito porque le hagas algo, o a los que se van a acordar de vos. Esa es nuestra espiritualidad. Pero tiene que partir de un encuentro con Dios, humillarte ante tu Dios. Por eso, este humillarnos ante tu Dios es una invitación, y quiero terminar aquí en esta mañana. Es una invitación a reconocer que Dios nos ha creado. Humillarte ante tu Dios es reconocer que Dios te ha creado y que este Dios que te ha creado te invita a entregar el control. Humillarte ante tu Dios simboliza también arrepentimiento. Arrepentimiento era lo que Dios quería en el mensaje de Miqueas de ese pueblo, que se arrepintiera. Arrepentimiento es reconocer que nos hemos alejado de Dios. Es reconocer que estamos alienados de Dios,
de un Dios que es hermoso. Esto significa Dios santo, es hermoso, que nos ha creado, que nos ama y nos hemos alejado de Él, nos hemos alienado de Él. Y humíllate delante de este Dios. Era una invitación. Decía Lutero, la vida cristiana es una vida de continuo arrepentimiento. Es una invitación a la fe. Porque si Miqueas está diciendo, y Dios nos está diciendo, humíllate ante tu Dios, es porque Dios quiere que te humilles, porque Dios quiere que te reconcilies con Él. Es una invitación a poner tu confianza en Él. Es una invitación a poner tu fe en Él. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios perdonador. El libro de Miqueas termina en el versículo 7, el capítulo 7, versículo 20, pero un poquito antes, en el versículo 18, Miqueas desafía a todos los demás dioses, desafía a los dioses de todas las demás naciones, desafía a todas las demás religiones, y dice, ¿quién como este Dios? ¿Quién incomparable como este Dios? Miqueas simboliza quién es como Dios. Y él pregunta, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Este Dios, ¿quién como este Dios, que nos perdona de tal manera que derrama de nosotros su misericordia, transforma nuestras vidas? Por eso nos invita a la fe. Ahora, quiero que veas una cosa que es casi una ironía, ¿no? En el versículo 7 dice, ¿daré mi prójimo por mi rebelión? Decía el pueblo, ¿no? Como hacían las naciones paganas, daban sus hijos para los dioses, de esa forma lograr el agrado y la aprobación de los dioses. Y hoy, desde este lugar de la historia, sabemos que en el milagro del Evangelio, de la buena noticia de Jesús, Dios dio a su Hijo para reconciliarnos consigo mismo. Estos que estaban diciendo en forma, y que hoy parece una ironía, es el mensaje de la fe cristiana, que este Dios nos perdona a través de Jesús, que dio a su propio Hijo en sustitución por nuestros pecados. Sí, así como lo escuchás, este es el misterio de la fe cristiana, que va mucho más allá de una moralidad, el misterio que transforma, justificados pues por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. Así que Él nos invita a abrazar por la fe este perdón, humillarte ante tu Dios. Era el mensaje a toda esta sociedad en el tiempo de Miqueas y a esta sociedad. Humillarte ante tu Dios y vivir en resultado o como resultado en gratitud, en amor al prójimo. Recuerdo una vez, y termino con esto, un señor que se acercó a la iglesia de la Misión hace muchos años, vivía en una villa, y una noche yo estaba hablando de un mensaje similar, y se acercó en medio de la reunión y se sentó atrás de todo. Había estado en su casa, él era un hombre muy temido en su barrio, y estaba tirado allí y escuchó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí? Un malandra total, un tipo que, bueno, algún día te cuento más la historia, pero está ahí en la cama, ¿qué haces aquí? Y se levantó y fue caminando unos cuantos kilómetros hasta la comunidad allí en la misión, y porque su hija chiquita venía a la escuela dominical los domingos, y cuando se sentó y estando allí atrás, empezó a escuchar acerca de un Dios que perdona, de un Dios que transforma nuestras vidas, y comenzó a llorar. Y al terminar, yo no sabía, no lo vi llorar, pero al terminar la reunión lo fui a saludar, me dijo, pastor, ¿qué tenés que hacer mañana? ¿Podés venir a mi casa? Cuando llegué a la casa al día siguiente, el día lunes, estaba él con su familia, y allí sus 5 hijos en un lugar muy pequeño. Se notaba que estaba lastimado ese lugar por el dolor, la opresión, el sufrimiento, la injusticia. Este hermano, hoy mi hermano Manuel, tuvo un encuentro con Dios.
En ese lugar le pidió perdón a su esposa, le pidió perdón a sus hijos. Su vida se transformó de una manera tremenda. A las pocas semanas me invita otra vez, a los pocos días me invita otra vez a su casa. Estaba su casa llena de gente que estaba escuchando su testimonio. De ese lugar surgió después un comedor, después surgió una cooperativa. Vidas fueron transformadas, familias fueron transformadas en aquel lugar. Lo quiero poner en términos concretos de un ejemplo, de una historia de vida, para decirte que este mensaje de Miqueas es el mensaje de lo que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida, en la vida de nuestra comunidad, en Buenos Aires, en nuestros barrios. Transformar. ¿Qué espera el Señor de vos? Hacer justicia, amar misericordia y acercarte a tu Dios en humildad. Decimos amén. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Pedimos que sea una realidad en nuestras vidas, que podamos hacer justicia en este tiempo reparadora, que parta de nuestro corazón motivado hacia el amor y que sea reflejo o consecuencia de nuestra reconciliación, nuestra humillación, nuestra gratitud hasta este Dios que nos ha perdonado en Cristo Jesús. Dios te bendiga.